Ahí comenzó entonces la grabación y vamos a comenzar a ver nuestro PowerPoint. ¿Ven la pantalla completa? Si me avisan por micrófono cualquiera. Sí, profesor. ¿Sí? Ya. ¿Se ve solo la pantalla y también mi cara o solo la presentación? Sí. Ya. Solo la presentación. Solo la presentación, bien. Entonces, la unidad la unidad número 1 del primer trimestre, recuerden que estamos en régimen trimestral, se llama ondas. Y lo que vamos a ver nosotros ahora es ondas y sus características, que equivale a la clase 1 y a la clase 2 principalmente. Pero esto es lo que nosotros vamos a ver eh, en el primer trimestre, para que ustedes lo sepan. Como les dije, mi nombre es Pablo Ramírez García, para que lo anoten, y estamos en la clase número 1 de Física Primero Medio. ¿Qué es una onda? Para la física, la onda equivale o se asemeja a un movimiento. Ese movimiento se llama propagación y que de alguna forma cambia algo, cambia el espacio, por eso se llama perturbación, y ese espacio tiene que ser de alguna índole, por lo tanto se llama medio. O sea, la onda es la propagación de una perturbación a través de un medio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que existe lo que se llama un movimiento, existe un cambio y existe un medio que el cual puede ser de Profe, dos tipos. Puede ser, ¿sí? que, que la onda se asemejaba a un movimiento, que ¿cómo se llamaba ese movimiento? Propagación, Eso. ya. Un medio, que puede ser un medio material, o también incluso puede ser el vacío. Ese es un tipo de onda que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el dibujo que está acá abajo. Aquí hay una especie de onda en el agua que se formó a través de un puntito que puede ser una piedra, un objeto que cae, y que provoca estas ondas circulares. El medio sería el agua y la propagación sería el movimiento que ustedes están mirando en las olas o en las ondas del agua. El cambio se nota porque el cambio produce una alteración en el medio. El agua podría haber estado muy lisa, muy quieta, y con un movimiento, con una pequeña caída de una piedra, provocó todo ese cambio. Y tiene dos características físicas fundamentales. Primero, que las ondas son todas portadoras de energía. Entonces, si esa piedrecita cayó y produjo un movimiento en todas direcciones, lo que está haciendo esa piedrecita es justamente transportar energía, pero no transportar materia, porque la porción de agua que está acá no se mueve hacia allá, sino que solamente hace de medio para que se transporte esa energía. Esa es son las dos características principales de la onda, que ocupan el medio para poder transportar la energía, pero no para transportar materia. Uno pareciera ver como que el agua se mueve de un lugar a otro, pero en verdad lo que se mueve es la onda. No se mueve el agua. Lo que el agua hace es hacer de medio para que la onda se mueva. ¿Ya? Yo sé que al principio es un poco difícil entenderlo, pero después cuando hagamos más ejemplos, ustedes se van a dar cuenta. Entonces acá el agua lo que hace es de medio para que exista esta perturbación. Eh, los dibujos, quizás más fáciles o más generales que se ocupan en la física, son estos dibujos que aparecen acá al lado como en el gráfico. Son estos tipos de cerritos que se hacen hacia arriba y hacia abajo, donde hay puntos de referencia y donde está esa forma sinusoidal que se le da. Ya eso es como el dibujo más característico de la onda.
Bueno, ustedes si quieren, para no perder tanto tiempo, que ustedes escriban todo, si no alcanzaron a escribir todo, le pueden sacar una foto a la pantalla o esperar después que yo suba la clase para anotar todo lo que les faltó, por si acaso, ¿ya? Para no estar pegado tanto tiempo en una diapositiva. Por lo tanto, esa es la definición, la que está acá, y estas son dos características físicas fundamentales. Esa es la segunda diapositiva, que nuevamente les digo que ahí le saquen una foto, un pantallazo, porque aquí está la definición, en ese asterisco, acá están las dos características de la onda, este es el ejemplo que le estaba explicando del agua, y esta es la forma más característica que hay. Ahora sí, ¿cierto? Sí, sí, profe. Esta primera onda se llama sinusoidal. Esta es el nombre de esta primera forma que tienen las ondas y que es la que más se ocupa y la que más vamos a ocupar nosotros para poder explicar qué significan las ondas. Esta es una onda de tipo cuadrada que se ocupa mucho en los osciloscopios que están en los hospitales para ver el pulso de las personas. Esta es una onda triangular que también se ocupa en algunos lados como para medir los sismos y salen como una especie de cotomografía, pero sismológico, para ver cuáles son los picos de un terremoto o de un sismo. Y esto en zigzag. Esta no se ocupa mucho, pero en realidad todas dicen lo mismo. Dicen que hay un movimiento, hay un vaivén, algo que sube y baja, y que al mismo tiempo se está moviendo hacia el lado. ¿Ya? Por lo tanto, el pulso es lo que de alguna forma determina la forma de la onda. Si se fijan acá, yo tengo una persona que tiene una cuerda que está amarrada y la persona lo que está haciendo es un movimiento vertical. Está haciendo un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Sin embargo, la cuerda se mueve en forma horizontal. Entonces yo tengo un movimiento que es vertical, que corresponde al pulso, y tengo un movimiento horizontal, que corresponde a la onda. Eso quiere decir que tengo dos tipos de movimiento al mismo tiempo. ¿Ya? Vertical y horizontal, en física, se llaman direcciones. Las direcciones, en física, son estas dos, vertical y horizontal. Tenemos dos. En cambio, los sentidos son cuatro, que son arriba, abajo, izquierda, derecha. Bien, entonces yo puedo decir que la dirección horizontal tiene dos sentidos, izquierda y derecha. Y la dirección vertical también tiene dos sentidos, que es arriba y hacia abajo. Por lo tanto, lo que está haciendo la persona es hacer un movimiento vertical hacia arriba y hacia abajo, produciendo un movimiento horizontal hacia la derecha. ¿Ya? Eso es súper importante porque en física las palabras, los conceptos, no siempre significan lo mismo del lenguaje que uno está acostumbrado a hablar en la vida diaria. Entonces, cuando uno dice, ¿en qué dirección vas? Tú te tienes que preguntar en física si vas en forma vertical u horizontal. ¿Y en qué sentido vas? Y ahí uno dice arriba, abajo, izquierda, derecha o norte, sur, este, oeste. Es para que ustedes lo tengan claro y que el pulso es el comienzo de una onda. Se puede definir como el inicio de una onda. El pulso es el que genera la onda y también el que genera la forma de la onda, como les dije aquí, las cuatro opciones. Y generalmente está asociado a lo que es una fuerza. Y la fuerza en física también es una variable, también es súper importante y la vamos a ver más adelante. Entonces, cuando uno quiere provocar una onda, tiene que provocar un inicio. Ese inicio se llama pulso y está asociado a una fuerza. Y lo que nosotros vamos a ver principalmente es que son movimientos verticales que provocan un movimiento horizontal. Los pulsos por un mismo medio viajan con la misma velocidad. Esa es una característica de los pulsos que se supone que si yo estoy estudiando las frecuencias,
siempre voy a tener la misma velocidad o la misma forma siempre. No vamos a estudiar las ondas que son medio raras. Siempre vamos a estudiar las ondas que son más armónicas, que se llaman, como el dibujo que está acá. Una onda que tiene un ancho de tantos cuadritos y se repite. Que tiene un alto de tantos cuadritos y se repite. ¿Alguien va a hacer una pregunta que tiene el micrófono abierto? ¿No? No, parece que no. Por lo tanto, las ondas, si uno quisiera resumir, se puede describir como aparece acá en la diapo como una sucesión de pulsos que dan como resultado una onda. O sea, el mismo ejemplo anterior, en vez de que sea una cuerda, es un resorte. Si se fija, la persona hace un movimiento vertical hacia arriba y hacia abajo y provoca un movimiento horizontal hacia la derecha. Y la forma que tiene el resorte nos da cuenta que todo el resorte se está moviendo de la misma forma, pero si yo me alejo del resorte, voy a ver una especie de cerritos. Cerritos y valles que se van generando. Después puede que se devuelvan. Eso va a depender de cada ejemplo. Pero esto es lo importante, que una suma de pulsos nos genera una onda, porque un pulso solamente nos va a generar una onda cortita. Pero si estamos todo el rato haciendo pulsos, constantemente, obviamente vamos a tener una onda un poquito más ordenada. Por lo tanto, si la sucesión de pulsos es en intervalos iguales, da como resultado una onda periódica o armónica. Esto significa una onda ordenada y constante. Ordenada y constante. Por lo tanto, cada vez que nosotros tengamos un ejemplo o hagamos algún trabajo o quizá un experimento, que es lo que tengo pensado, siempre vamos a pensar de que nuestras ondas son ordenadas y constantes para poder entender el fenómeno de lo que significa cómo se produce la onda. Después, ya más adelante, ustedes pueden analizar los tipos de ondas que no son tan armónicas como las ondas sísmicas, por ejemplo. Ayer hubo un sismo, de hecho, casi a la 1 de la mañana, en donde las ondas sísmicas siempre hay un movimiento de la Tierra que te produce un dibujo como el que estoy haciendo y de repente se genera un pic y te dicen la hora que fue el sismo y tantos grados que alcanzó y luego se produce un movimiento eh, más armónico. Pero este tipo de dibujos, como son los electrocardiogramas, ese que estoy haciendo acá, eso no es armónico, no es ordenado, porque va cambiando en el tiempo. En cambio, nosotros vamos a hacer ejercicios de ondas que son más ordenadas como las que estoy tratando de dibujar ahí. Ya, por eso es importante que ustedes tengan el cuaderno y puedan dibujar después de forma ordenada los trabajos que vamos a hacer. Eh, Me quedan 3 minutos, pero yo creo que vamos a alcanzar. Esta es la diapositiva que voy a dejar en este pequeño break, independiente que hayamos tenido los problemas de conexión. Igual vamos a hacer el break. Estas son las partes o los elementos o partes de una onda. Esto es importante que ustedes, para mí por lo menos es importante que ustedes lo puedan dibujar en su cuaderno, que los tenga y que lo tengan bien escrito, ojalá ordenado, y que no se lo olvide nunca. Porque estas partes son las que nosotros vamos a ver en toda la unidad. Obviamente son importantes para calcular después el tipo de onda que nos están pidiendo y que es un dibujo que representa tanto elementos espaciales como temporales. Lo más probable es que en el libro lo tengan, ¿ya? Lo más probable es que en el libro aparezca quizá una imagen mejor que esta, pero lo importante es que sepan cuáles son las partes y dónde se ubican, ¿ya? Porque también nosotros vamos a hacer harto trabajo en términos de cómo ustedes identifican ciertas partes en la física. La física no es solamente calcular, no es solo matemática. Yo necesito que ustedes a ese número, a ese resultado que les dé, le den un sentido, y el sentido que tienen las ondas es justamente las partes que están en esta foto. El plano horizontal o eje de referencia, que es la línea gris que está al medio de la onda, también se llama eje central.
También se conoce como eje central, para que ustedes lo conozcan, o imaginario, porque es una línea que no existe, es una línea que se divide a la onda imaginaria, que divide a la onda en la mitad, pero en una mitad vertical, para justamente colocar las otras partes de la onda. El punto más alto se llama cresta, o también lo pueden encontrar como cima. Cuando uno dice la cima de un cerro, también se puede escribir de esa forma. Lo mismo que el valle, la cima es el punto más alto, el valle es el punto más bajo, que tiene una onda que, si se fijan, es una onda ordenada, armónica, que va y viene y que tiene la misma distancia y el mismo ancho. Los puntos donde la onda toca al eje central se llaman nodos. O sea, si yo dibujo todos los nodos que tiene esta onda, voy a encontrar que tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene 6 nodos. Nodos entonces sería el punto donde la onda va pasando por el eje central. ¿Ya? Entonces, mientras hacemos el break de 15 minutos, les voy a dejar esa diapositiva para que ustedes la vean y la puedan dibujar mientras tanto, o le puedan sacar una foto para seguir continuando la clase. Bien, ya. Entonces, ahora podemos continuar sin ningún problema. Esos son los elementos, como les decía, de los cuales obviamente vamos a definir, pero lo más importante quizás para la parte espacial, eso quiere decir cómo ustedes pueden ordenar una onda en términos espaciales, es la cima, el valle, los nodos y también la elongación, ¿ya? Pero vamos a ir definiendo un poquito más adelante qué significan esas variables o esas partes. La amplitud. La amplitud se escribe con la letra A mayúscula, como está escrita ahí en la diapositiva. En la física las letras son súper importantes, porque la letra te identifica cuál es la variable y también te identifica cuál puede ser la unidad de medida. En física, siempre ustedes van a encontrar una magnitud física y que tiene que ir acompañada siempre de una unidad de medida. Esa es una quizás de los estudios básicos más importantes que tienen que tener antes de meterse a estudiar física ya un poquito más en serio, porque si uno no sabe que todas las cosas se pueden medir en algo, va a ser difícil identificarla. Por lo tanto, la amplitud es una magnitud física y que también tiene una unidad de medida y que aparece en la definición, que es el metro. Entonces, leamos la definición. Dice, es la máxima elongación con respecto a la posición de equilibrio. La posición de equilibrio, como yo les decía, es ese eje imaginario que divide a la onda en dos. En este caso, como dibujamos una onda en un gráfico, sería como el eje X, el eje 0. Ese eje que está en la mitad debería ser la posición de equilibrio, que es lo que se llama con la onda. Y al decir que la máxima elongación, están hablando del punto más alto y del punto más bajo que tiene esta onda. Como es una distancia, como estamos hablando de algo que se puede medir, dice su unidad de medida es el metro. Entonces la unidad de medida se escribe siempre entre corchetes o paréntesis cuadrado y la letra del metro es la M minúscula. En física también es súper importante cuando algo se escribe con mayúscula y con minúscula, porque la A minúscula significa aceleración, por ejemplo. La M mayúscula significa masa. Entonces no significan lo mismo siempre. Y entre corchetes, inmediatamente me indica que es una unidad de medida. Si usted coloca M solo o coloca M entre paréntesis, esto no es lo mismo que lo que está arriba. Ya si usted coloca el M entre corchetes en física, inmediatamente uno tiene que leer que eso es una unidad de medida.
Se lo explico ahora para que después ustedes no me estén preguntando qué significa esa letra, qué significa la otra. Porque si está entre corchetes es una unidad de medida. Si está sola la letra, o entre paréntesis, es una magnitud física. Entonces la letra A, que es la amplitud, es una magnitud física que se mide en metros y corresponde, en el caso de la onda, a la elongación vertical. Eso es importante. Es una distancia que nosotros estamos hablando de forma vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo. La más grande se llama amplitud. ¿Alguna duda con respecto a esta diapositiva? Ya. Vamos a avanzar. Recuerden que las dudas son con micrófono porque yo no lo estoy mirando directamente a la cámara. Estoy mirando lo mismo que ustedes la presentación. Esa es la primera magnitud física de la onda, la amplitud. La segunda distancia, que también es una distancia, se llama Profe, longitud de onda. Dígame, profe, ¿cuál es la diferencia entre la dígame. amplitud y la elongación? Porque en el dibujo parecía como si fueran lo mismo. Como que los dos medían la altura de la acá, onda. ¿en esa? Sí, sí. Si se fijan, la amplitud, como decía la definición, es la máxima elongación, o sea, es el punto más alto o el punto más bajo. En cambio, la elongación, cualquier elongación, es cualquier punto de la onda. O sea, si yo mido de aquí a acá o de acá a acá, todas estas son elongaciones. Y solamente voy a llamar amplitud a la elongación más grande, que sería el punto más alto o el punto más bajo. Esa es la única diferencia. O sea, la elongación Gracias, también profe. son distancias verticales. De nada. La elongación también son distancias verticales, pero no son la máxima. La máxima se llama amplitud. Ahí estamos en longitud de onda. La longitud de onda también es una distancia, pero no es una distancia vertical, es una distancia horizontal. La letra de la longitud de onda se llama lambda. Y es una letra del abecedario griego. Es como una Y al revés, si se fijan. Esto se llama longitud de onda. Y también tiene una unidad de medida, porque es una distancia, que es el metro, que se escribe entre corchetes, como le estaba explicando anteriormente. ¿Cuál es la definición de lambda o longitud de onda? Es la distancia comprendida entre dos crestas o cimas o dos valles consecutivos. Eso es súper importante. O sea, si se fijan en este dibujo que está acá, en el primero, tengo una onda que empieza en, la estoy redibujando, que tiene ahí una cima. O sea, esto se considera como una cima y luego de la cima viene un valle, o sea, la parte de abajo. Esto está aquí, una cima más un valle, lo que estoy destacando ahora, desde el principio hasta acá, una cima más un valle, nuevamente. Si yo mido esto de forma horizontal, como aparece acá, esta distancia se llama longitud de onda. Desde un monte más un valle o de una cima más un valle. Después, si mido esta de acá, tiene que medir lo mismo. Y también va a ser lo que se llama longitud de onda. Otro lambda. También se pueden medir de valle, de cima en cima, o de valle en valle. ¿Ya? Entonces, la distancia horizontal, que se llama longitud de onda, se puede medir de tres formas. Voy a volver a dibujarlo. Si yo tengo un monte más un valle, ahí está el inicio, perdón, ahí está el inicio y aquí está el final. Entonces, la longitud horizontal, que sería la línea horizontal, se llama lambda. Y ese lambda se puede medir desde aquí hasta acá, o desde una cima a la otra cima, o desde un valle al otro valle.
Siempre las distancias esas horizontales van a ser las mismas y se llaman longitud de onda. Entonces, a diferencia de la amplitud, la longitud de onda lo que mide es el ancho de una onda, no el alto. ¿Se fijan? Entonces yo puedo tener una onda con mucha amplitud y muy delgada, o puedo obtener una onda muy poco alta, pero muy ancha. Eso va a depender de cada ejemplo. Entonces la amplitud y la longitud de onda son independientes. Una mide verticalidad y esta mide horizontalidad, la parte horizontal. Lo importante es que sea siempre de una cima con un valle, o entre cimas o entre valles. No la onda completa. Ya eso es importante porque ayer se me estaban confundiendo algunos que cuando yo dibujaba una onda pensaban que el concepto de longitud de onda era la longitud completa. Y no, solamente longitud de onda significa la longitud entre dos valles, entre dos cimas o una cima más un valle. La unidad es el metro y también se puede definir como la distancia recorrida en un ciclo completo. Cuando nosotros hablamos de ciclo u oscilación, es justamente lo que dibujé acá. Esto es un ciclo de una onda. Una cima más un valle. Entonces yo puedo dibujar ondas con distintos tipos de ciclos, con distinta cantidad de ciclos. Yo puedo dibujar una onda, por ejemplo, lo que voy a hacer acá. Una cosa así. Esto es una onda, que quizás, si ustedes se dan cuenta, tiene poca amplitud, es un poco más baja. Pero yo no puedo decir que una oscilación es lo mismo que una onda en este caso, porque una oscilación sería un monte más un valle. Aquí tengo una oscilación. Después cuento monte más valle, otra oscilación. Después otra, 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 otra y otra. Entonces yo digo, tengo una onda, está el dibujo completo, pero que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiene 8 oscilaciones. Entonces no es lo mismo decir oscilación que onda. Vamos a decir nosotros onda al dibujo completo. Y la oscilación es solamente un vaivén, que podríamos llamarlo. Una cima más un valle, y que justamente la parte horizontal, esa distancia, se llama longitud de onda. Al principio yo sé que es un poco difícil, por eso me importa que vean el video de nuevo y que vean la clase otra vez, porque todos estos conceptos más adelante los vamos a ocupar de forma mucho más rápida, y sobre todo en algunas ecuaciones. Así que esa letrita que no se le olvide, significa la distancia entre una oscilación, pero en forma horizontal. La amplitud era vertical y también se mide en metros. Bien. ¿Alguna pregunta de esta diapositiva? Ok. Cualquier cosa, como les dije, todo esto va a estar en su clase, así que si lo quieren ver de nuevo. Las dos anteriores, tanto la amplitud como la longitud de onda, que recuerden que era la letra A y la letra lambda, que es como una Y al revés, son magnitudes espaciales. Es decir, lo que se preocupa en estas magnitudes de la onda es saber la forma que tienen, el tamaño. Puede ser forma o tamaño principalmente. Pero existen dos magnitudes más que se llama el periodo y frecuencia, que son magnitudes temporales. Y como la palabra lo dice, no se preocupan del tiempo, sino que del tamaño, perdón, sino que se preocupan del tiempo, de en qué momento suceden las cosas. Entonces la otra variable, que se escribe con una T mayúscula, no con una T minúscula, se llama periodo. Y el periodo se define como el tiempo en que demora en efectuarse un ciclo, un solo ciclo. ¿Cuál es el sinónimo de ciclo? También ustedes lo pueden encontrar en el libro o en internet como oscilación o como vibración. O sea,
lo que les expliqué delante. Un monte más un valle. Esto es una oscilación. Entonces lo que demora la onda en generar una oscilación se llama periodo. Nuevamente está este dibujo acá a la derecha. Si se fijan, aquí hay una onda y que tiene dos oscilaciones. Por lo tanto, el periodo se mide desde una sola oscilación y se supone que, como estamos hablando de una onda ordenada, debería repetirse ese periodo de nuevo. O sea, se debería demorar lo mismo en hacer otra oscilación. Entonces, para que no se confundan, una magnitud es temporal y se mide en segundos, el segundo entre corchetes con una S, y también se podría definir como el tiempo en que cada molécula realiza una vibración, como les decía, vibración u oscilación, que son sinónimos. En física, ciclo, oscilación y vibración son iguales, es decir, lo mismo. Son iguales. Entonces yo puedo decir en esta onda que tiene dos oscilaciones, dos ciclos o dos vibraciones, para que lo puedan entender mejor. Es importante que manejen estos conceptos porque los vamos a ir repitiendo y también que tengan claro que el periodo de tiempo es solamente ese tiempo, el de una oscilación, no de la onda completa nuevamente. Por eso se escribe con la T mayúscula y se mide con la unidad segundos, no minutos ni horas, sino que segundos. Profe, Dígame. el Agustín Bravo pregunta en qué se mide la amplitud. La amplitud, como aparece acá, como les dije aquí, la amplitud es una distancia, por lo tanto se mide en metros. Entre corchete una M. La longitud de onda igual. Y ahora el periodo en segundos. Ok, gracias. Y la frecuencia, que es también una magnitud física temporal, se escribe con la letra F minúscula, porque la F mayúscula en física significa fuerza, por eso me importa mucho el tema de las letras. La F minúscula es frecuencia, y ojo con esto, que esto es un poquito ya más difícil de entenderlo a la primera. Es la cantidad de ciclos que se producen en una unidad de tiempo, es decir, cantidad de ciclos u oscilaciones o vibraciones que se producen en una unidad de tiempo determinada, donde la unidad de medida principal es el Hertz. Hertz es el apellido de un físico que justamente estudió las ondas en su época y se escribe entre corchetes con una H Profe, mayúscula y una Z. Dígame. profe, es como, se podría decir, como la velocidad de las ondas, se podría decir. O sea, más que la velocidad en sí, porque se relaciona, es si se producen más o menos oscilaciones. Porque yo puedo tener una onda rápida o una onda lenta, pero con la misma cantidad de oscilaciones. ¿Te fijas? Entonces, lo que quiere decir la frecuencia, justamente como la palabra nosotros la ocupamos cuando decimos que algo se repite, algo frecuente, algo que se repite, si yo tengo mayor frecuencia, no necesariamente siempre va a ser más rápido, sino que se va a repetir una mayor cantidad de veces. No sé si se entiende un poquito. ¿Sí? Profe, los teléfonos, las pantallas se miden en hertz, la frecuencia de actualización de la pantalla. Claro. ¿Y por qué crees tú que se mide en frecuencia? ¿Por qué las pantallas tienen que medirse de esa forma? ¿Quién capta la pantalla? Porque es para que haya una medida en la que puede mostrar imágenes, es decir, que en cada ciclo se muestra una imagen. Y esa imagen nosotros la percibimos con nuestros ojos, ¿cierto? Sí, y Ya, pues, como nuestro ojo lo difumina, es como lo vemos en una imagen, en un video constante. Entonces, claro. Entonces nuestros ojos, como tienen una frecuencia determinada,
Si nosotros percibimos imágenes con una frecuencia un poco más alta de la que percibe nuestro ojo, podemos ver imágenes distintas. Entonces se supone que a mayor frecuencia, a mayor cantidad de ondas, la imagen debería ser más nítida. En cambio, el sonido se trabaja de otra forma. Cuando el sonido es más frecuente, es un poquito más agudo el sonido. Entonces, cada onda, lo que tú me estás preguntando está muy bueno porque esa es la onda que nosotros vamos a ver más adelante, que es la onda lumínica, la onda de luz, Entonces yo que la se conozco transmite por el la vacío. onda lumínica también, profe. La onda ¿Cómo? lumínica, conozco que, por ejemplo, el rojo es la onda menos energética, por lo infrarrojo, y que se mide con la longitud de onda, Exacto. ¿cierto? Por eso, Entonces, mientras menor la longitud de onda, decir que la luz es más energética. Es decir, por ejemplo, los ultravioletas son con ondas muy pequeñas y muy energéticas. eso. Súper bien, porque en realidad todas las ondas lumínicas se pueden representar como los dibujos. Entonces, una onda poco frecuente o con poca frecuencia, yo la puedo dibujar de esta forma y puedo decir, ah, esto representa el color rojo, como estás diciendo tú. Y si yo quiero dibujar la onda violeta, por ejemplo, tendría que dibujar más ciclos, pero no necesariamente, si te fijas, es más rápido, porque ambas viajan a la misma velocidad, la velocidad de la luz, y la amplitud no necesariamente tampoco tienen que ser distintas. Lo único que cambia acá, como dices tú, es la longitud de onda, una es más pequeña que la otra, y al hacer más pequeña la longitud de onda, inmediatamente aumenta la frecuencia. Entonces, quiere decir que están relacionadas. Así que muy bien, muchas gracias por tu aporte, porque en realidad eso es lo que yo necesito que ustedes entiendan después de esto. Que yo puedo dibujar distintos tipos de ondas y que la amplitud, la longitud, la frecuencia son unidades que te miden cosas diferentes, pero se pueden relacionar entre sí. Entonces, como decía el compañero ahí, el rojo tiene menos frecuencia porque tiene menos oscilaciones. Aquí yo puedo contar una, dos, tres, por ejemplo. En el mismo espacio, si se fijan, desde el punto inicial al punto final, en el mismo tiempo. También puedo colocar en el mismo tiempo, pero en la violeta tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alcancé a dibujar 8. Por lo tanto, la frecuencia, este va a tener mayor frecuencia. La frecuencia del rojo, del color rojo, va a ser menor a la frecuencia del violeta. Porque tiene menor cantidad de ciclos. Ahora, para ordenarse en física, lo que ocupan, la unidad principal que se ocupa es el Hertz. Y el Hertz significa cantidad de ciclos, no solamente en un tiempo, sino que cantidad de ciclos en un segundo. Porque si yo digo tiempo, puede ser cualquier tiempo. Acá, esto es lo mismo que decir número de oscilaciones dividido en T minúscula. T minúscula es cualquier tiempo. Por eso quería hacer la diferencia con la T mayúscula que significa periodo. También lo puedo escribir de esa forma. Entonces ahí si quieren, pueden tener como una especie de fórmula. La fórmula para obtener la frecuencia es dividir o realizar el cociente entre la cantidad de oscilaciones que tengo con el tiempo que demora la onda completa en tener estas oscilaciones. Si yo tuviera el tiempo de acá del color violeta al color rojo, yo podría sacar la frecuencia de cada uno. Pero el concepto Hertz por sí solo, cuando yo digo un Hertz, es una oscilación que se ejecuta en un segundo. Por eso en matemática, cuando está un 1 partido en una letra o en un número, se escribe como segundo a la menos 1. Para no ocupar eso, que es un poco más difícil ocuparlo en física, se le coloca el término Hertz. Entonces, cada vez que a mí me digan que yo tengo, por ejemplo, 5 Hertz, y me escriben que una onda tiene esa cantidad de frecuencia, lo que me están diciendo es que se están cumpliendo 5 oscilaciones en un segundo. Porque 5 dividido en 1 es 5. Que también podría ser, esto es lo mismo que escribir, 10 oscilaciones en 2 segundos. Es que yo tengo otro tiempo. Y así sucesivamente como en 15 en 3, 20 sobre 4. Si yo sé que la onda tiene 5 Hz, puedo tener todas esas opciones.
Los físicos simplifican más la cosa y tratan de trabajar siempre en un segundo. Por eso siempre cuando ustedes escuchen el concepto Hertz, quiere decir tanta oscilación en un segundo. ¿Dónde más han escuchado el término Hertz? ¿Dónde se puede medir aparte de lo que dijo el compañero en la pantalla? ¿Alguien más puede decirme dónde ha escuchado o visto el término Hertz? Yo he escuchado a varias youtubers que dicen que se compran monitores de 144 Hz o algo así. Eso, los monitores justamente lo que estábamos hablando del color. Entonces, si yo tengo un monitor de 144 Hz, lo que está entregando la pantalla es una frecuencia de luz. Y esa frecuencia está a 144 oscilaciones por segundo o sobre segundo, en un segundo. Si ustedes van también a los que les gusta la computación, pueden ver que los discos duros o la memoria, generalmente los discos duros, trabajan con una cierta frecuencia. O sea, trabajan con una cierta cantidad de movimientos dentro, de oscilaciones para poder funcionar. Entonces a veces te dicen, quiero una memoria de 2 MHz. Si a mí me dicen 2 MHz, 2 M grande, Hertz, mega, solamente la letra M, mega significa en matemática millón. Es decir, un 1,6 ceros, o 10 elevado a 6. Eso se llaman prefijos matemáticos. Entonces, si yo tengo 2 MHz, estoy diciendo que tengo 2 millones de oscilaciones en un segundo. O sea, algo muy rápido. Pero no solamente rápido de un lugar a otro, sino que más que rápido, con mucha frecuencia. Se repiten muchas oscilaciones en un segundo y que lo más probable es que nuestros ojos no puedan diferenciar este tipo de movimientos. Nuestros ojos tienen una cierta cantidad de frecuencia para poder captar imágenes. Entonces, si algo es muy rápido, en términos de frecuencia, lo más probable es que no alcancemos ni verlo. Es como cuando uno agita mucho un cuerpo, así como un lápiz que uno lo está moviendo, pareciera ser como que está en 2 o 3 lugares al mismo tiempo, como que uno no lo puede percibir. En cambio, si uno lo mueve lento, sabe que va arriba abajo, pero si uno lo empieza a mover muy rápido, ya como que la imagen se distorsiona. Entonces, el término Hertz no solamente sirve para la onda, sirve para muchas cosas que se repiten. Pueden ser vueltas, pueden ser incluso en los motores. En los motores los motores de auto, cuando nos hablan de revoluciones por minuto, no están hablando de oscilaciones por minuto. El motor da vuelta cada cierto tiempo. Por lo tanto, ahí está el concepto de Hertz. Nosotros lo que vamos a ocupar, por lo menos en esta unidad y en esta parte, es justamente la cantidad de oscilaciones que tiene en un segundo. ¿Algún otro aporte, duda, consulta de esta diapositiva? ¿No? Bien. Cualquier cosa, activan su micrófono, acuérdense. Y aquí es donde viene la rapidez, que es lo que estaba hablando el compañero. La rapidez de propagación de una onda se escribe con la letra V y a diferencia de la otra, lo que hace la rapidez es entregarnos algo espacial y al mismo tiempo temporal. O sea, nosotros teníamos la amplitud que nos entrega como qué tan alto, qué tan bajo puede ser una onda, la longitud de onda que nos podría decir qué tan ancho, qué tan delgado puede ser una onda, el periodo de tiempo en lo que se demora en dar una oscilación y la frecuencia en la cantidad de oscilaciones que hay por segundo. Por lo tanto, tengo 2 espaciales, 2 temporales, y la que resume todo lo anterior es la rapidez, porque nos entrega 2 cosas, nos entrega algo espacial y que se produce en un tiempo determinado. Por eso, la definición de rapidez es distancia que recorre la onda en un determinado tiempo. ¿Ven? Si se fija, están los dos como características de una magnitud física, tanto espacial como temporal. Si la distancia se mide en metros y el tiempo se mide en segundos, entonces la unidad de medida es metros sobre segundos. Eso es lo mismo que decir,
o escribir metros partido en segundo, que es lo que nosotros nos enseñan cuando tenemos fracciones, o metros dividido en segundo. Cuando uno dice metros por segundo o kilómetros por hora, ese término por, el por traten de eliminarlo, porque el por en física obviamente es una multiplicación. Nosotros estamos aquí dividiendo, entonces lo que se dice es sobre. Metros sobre segundos como lo más correcto. Sabemos lo que significa el por. Sabemos que significa que son tantos kilómetros en un cierto tiempo, son tantos metros en un cierto segundo. Pero es para el lenguaje físico que yo necesito que ustedes se preparen. Cuando lean ejercicio en un libro de física les van a decir metros sobre segundos. Y eso significa esto que está acá, ya sea con un slash, se puede escribir así, o se puede escribir como una fracción. Los dos son correctos. Si se fijan en la definición, dice distancia que recorre en un tiempo. Por lo tanto, esta formulita que está acá, quiero que ustedes la escriban muy bien en su cuaderno y que la destaquen muy bien después si vuelven a repetir la clase, porque vamos a escribir como que esta es nuestra forma número 1 y principal de la unidad. La rapidez es distancia partida en tiempo. La D mayúscula significa distancia, que como ya bien saben, se mide en metros. Y la T minúscula es el tiempo total de la onda. Tiempo total. Y que la vamos a escribir con una letra S. Como están divididas en la fórmula, por eso se escribe metros partido en segundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia con todo lo que hemos visto anteriormente? Esta es la fórmula número 1 de la rapidez, porque tiene más de una. Por eso quiero que lo escriban de esa forma. Si yo dibujo una onda que va de este punto, por ejemplo, a este punto, suponiendo que son todas, bueno, me quedó un poquito feo, pero suponiendo que la onda se repite en la misma siempre, tiene las mismas oscilaciones, yo voy a colocar acá, tengo una onda. ¿Alguien me puede decir cuántas oscilaciones tiene esta onda? ¿4? 4. O sea, bueno, si lo hubiese dibujado mejor, lo hubiese tenido mejor, quizá lo hubiese visto de mejor manera. 1, 2, 3 y 4. Monte, valle, monte, valle, monte, valle, monte, valle. Entonces puedo colocar aquí, tengo 4 oscilaciones. Si me dicen que de este punto, por ejemplo, de este punto, todo lo que recorrió la onda hasta acá, de forma horizontal, fueron 100 metros. Profesor, Dígame. ¿una consulta va a dejar este PowerPoint en el Classroom o no? Sí, todo lo dejo en el Classroom. Ah, ya. El original Muchas gracias. y lo que estoy rayando. Supongamos que esto mide 100 metros, del principio al final, toda la onda. Esto es la distancia, por si acaso. ¿Ya? Eso se llama distancia. ¿Cómo, con este dibujo, cómo yo podría saber cuánto mide lambda, por ejemplo, longitud de onda, si lambda es solamente de una oscilación? ¿Alguien me podría decir? Habría que Dividiendo medir 100 la distancia de la en onda. 4. Excelente. El que dijo ahí tuve más respuestas, pero el que dijo dividiendo 100 en 4, muy bien. Porque acuérdense que lambda significa una oscilación. El dibujo me presentan 4 y me dicen que en total son 100 metros. Entonces, si tengo el total y sé cuántas cantidades de oscilación tengo, entonces puedo decir que lambda son 100 metros dividido en 4. Eso significa que lambda es igual a 25 metros. O sea, esto de aquí mide 25, más 25, 50, más 25, 75, más 25, 100. ¿Ya? Si tuviese el tiempo,
puedo saber la rapidez de la onda completa. ¿Por qué le estoy diciendo esto y por qué le estoy explicando esto? Porque esto es lo que se viene para la próxima clase. Ya vimos lo que significaba onda, vimos lo que significaba pulso, de dónde viene. Las 4 variables principales son amplitud, longitud de onda, periodo y frecuencia. Y se resumen todas en la rapidez. Y si yo tengo un dibujo como el que estaba acá, puedo obtener ciertos datos solamente mirando el dibujo y solamente acordándome de la definición. Ni siquiera acordándome de fórmulas, acordándome de la definición. Y por lógica, si yo tengo algo total y sé la cantidad de oscilaciones que tengo, entonces tengo que dividirlo. Esas son las habilidades que yo necesito para la asignatura de física, que ustedes, aparte de aprenderse cosas de memoria, que no siempre es lo ideal, puedan razonar de que como la longitud de onda es lo que mide un solo ciclo, si me están dando algo total y tengo las oscilaciones, tengo los ciclos, entonces tengo que dividir. Son como datos ocultos que siempre tienen los problemas de física. Te dan un encabezado y tú tienes que desarrollarlo. Entonces eso es importante y por eso dejamos aquí, me pregunta, ¿desea conservar las anotaciones? Lo mantengo y esto lo mando también. Lo mando 2 veces para que ustedes no tengan problemas. Esa es como la gracia que tiene el estudio de la física, que ustedes tienen que ir comparando y relacionando magnitudes, que son letras, que son números, pero de a poquito van a ir de alguna forma asimilando cómo se trabaja acá en física y entender para qué sirve también. Entonces, como le dije a la compañera, yo les voy a subir esta misma presentación en formato PDF con estas anotaciones al Classroom. Les voy a subir el original para que tengan materia para la próxima semana. Si se fijan, nosotros llegamos a la diapositiva número 10. Si quieren pueden estudiar de la 11 en adelante. Fíjense, esto es lo que nos vamos a ver la próxima clase. Ya los tipos de onda y un poquito más de diapositiva un poquito más entretenida. Y no todo es fórmula, ¿ya? No todo es matemática. Si se fijan, vamos a ver 3 fórmulas principales y lo demás es más materia. Así que para que no se asusten tanto. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran. Y si tienen dudas, me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal